por lo menos en la Biblia, siempre se pone indistinto. Y vamos a ir viendo qué era qué es lo que Jesús nos quería decir con este término del reino de los cielos. Él hace una comparación y le da un valor muy especial. Ahí en Mateo 13, lástima que no te dije, corazón, las citas, pero bueno, Mateo 13, del 44 al 46. Jesús tuvo, cuando estuvo con sus discípulos, Él les enseñaba y les enseñaba todas las cosas concernientes a su reino. Y los discípulos muchas veces se quedaban sin entender, o sea, como que era demasiado grande, demasiado difícil de entender. Y él, por ejemplo, en Mateo 13, versículo 44, dice: el reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo respondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Además, el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. Y ahí es donde yo me quedé atascada. Yo digo, ¿cuánto valor le dio el Señor? Porque el ejemplo que pone es primero un tesoro. ¿Se imaginan ustedes? Esto ya Pablo lo comentó en alguno de los estudios anteriores que hizo, de los mensajes. ¿Cuánto valor tenía? Porque un tesoro, ¿se imaginan? O sea, para que venda. Y los dos ejemplos está lo mismo, en la misma expresión. Dice, fue y vendió todas sus posesiones. O sea, imagínense lo que podría llegar a ser vender tu casa, vender el auto, vender todo lo que tenés para comprar una cosa. Y esa cosa, el Señor hacía referencia al reino de los cielos. Dice, el reino del cielo es como un tesoro, es como un tesoro. Y yo pensaba, ¿realmente somos conscientes de lo que significa? Yo creo que no. Porque me quedé ahí, por algo el Señor me dijo, presta atención a esto. Y este término, reino de los cielos o reino de Dios, si ustedes se acuerdan de cuando eran católicos, muchos de nosotros hemos sido católicos, cuando decíamos el Padre Nuestro, Padre Nuestro que está en, venga tu reino, ¿qué estábamos diciendo? O sea, Carlito no, porque él nació, no tiene idea, pero bueno, por lo menos saber lo que significa a través de la Biblia, ¿no? Yo creo que no tenemos dimensión de lo que es el reino de Dios. Vamos a ir desglosando. En Marcos 1.15, dice, estoy todo con la traducción viviente, por eso. Dice, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Anunciaba, el reino de Dios está cerca. En otras, creo que la Reina Valera dice, se ha acercado. Dice, arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Hay como dos tiempos o dos dimensiones. Está Jesús diciendo, el reino de Dios ya está acá. Pero también cuando decimos el Padre Nuestro, venga tu reino. O sea, hay muchos pasajes en la Biblia que dicen que el reino ya está acá, ¿sí? Pero que también va a venir. O sea, yo digo, se nos saltan los tapones, ¿no? Porque, ¿cómo es posible? Si ya está y va a venir, ¿cómo se entiende? Entonces, la expresión que el reino de Dios indica que hay un rey. O sea, si no, diría, no sé, cualquier otra cosa. Pero si dice reino de Dios, tanto de Dios como del cielo, implica que hay un rey, obviamente. ¿Sí? Ahora,
Jesús. ¿Se entiende? Ahora, si hemos aceptado a Jesús y Jesús es el Rey, ¿cuántos de nosotros realmente lo tenemos como Rey? ¿Qué implica que alguien sea Rey? Que se le debe sujeción, sumisión, o sea, la autoridad que tiene el Rey. Hay algunos que dicen, ¿cómo es la expresión? El Rey reina pero no gobierna. Bueno, no es este el caso. Realmente Jesús es el Rey de su creación. Y yo pensaba, Señor, realmente no llego a dimensionar lo que significa que vos seas nuestro Rey. Porque en realidad, muchas veces, cuando tenemos que tomar una decisión, la tomamos o porque es algo que nos gusta o porque es algo que parece que nos conviene, pero no lo consultamos a Él. Nos manejamos como si nosotros fuéramos los reyes. Salimos, entramos, vamos, volvemos, tomamos, dejamos. Y no lo tenemos en cuenta a Él. Me ha pasado pila de veces que salgo y después digo, ay Señor, ni siquiera te pregunté si era tu voluntad. Porque eso es lo que implica que Jesús sea Rey. Hay algo que me impacta cuando la palabra dice que Él nos traslada de un reino a otro. Si nosotros empezamos a pertenecer al reino de Dios cuando lo recibimos a Él, antes de recibirlo, ¿dónde estamos? Carlito, vos no sos ejemplo. Naciste. ¿Qué implica entonces que seamos trasladados de un reino a otro? Dice en Colosenses 1, 13, 14. Dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Eso es lo que implica, trasladarnos de la oscuridad en la que estábamos, por más que uno diga, pero yo no robaba, yo era buena persona. Porque hay gente que dice, no, si yo no le hago mal a nadie. Pero el hecho de no estar en el reino de Dios, por lo tanto, de no haber recibido a Jesús en el corazón, implica que estamos en el reino de las tinieblas, en el reino de la oscuridad, ¿se entiende? O sea, lo que Jesús hizo cuando entró a nuestro corazón fue sacarnos de la oscuridad, porque antes era como, no sé, vivíamos como nos parecía, como el mundo nos indicaba. O sea, no sé, todo el mundo se iba, no sé, a acostar con personas, como Dios te bendiga, Lupita. Lo más natural es lo que todo el mundo hace. Todo el mundo lo hace. Pero no es lo que Dios nos manda. Nosotros pensamos y nos manejamos como si fuéramos los dueños de nuestra propia vida. Este reino no es un reino geográfico, no es un reino donde uno pueda decir, bueno, el rey está acá, yo me voy a ir a visitarlo. No, el reino es espiritual. ¿Sí? O sea, tenemos un rey, pero el reino es espiritual. Ahora, como ciudadanos de ese reino, porque nosotros pasamos a ser ciudadanos de este reino, ¿no es cierto? Ciudadanos del reino de Dios. ¿Qué implica ser ciudadanos del reino? Así como somos ciudadanos argentinos, tenemos derechos y tenemos obligaciones, como en cualquier otro país, ¿sí? O sea, hay cosas que podemos y no podemos hacer, tenemos beneficios y hay cosas que tenemos obligaciones, tenemos que pagar impuestos, tenemos que pagar un montón de cosas, tenemos privilegios también por ser ciudadanos argentinos, pero en el reino de los cielos, ¿cuáles son nuestros derechos y cuáles las obligaciones? Bueno, yo anoté un par de cositas. Entre los privilegios de ser hijos de Dios es que tenemos acceso directo a la presencia de Dios. El que vive en el mundo, el que no conoce
conoce a Jesús, no. Por más que hable o diga que habla con Dios, no tiene acceso. ¿Por qué? Porque no es un hijo. O sea, el que tiene el derecho de llegar a la presencia de Dios es solamente el que recibió a Jesús en el corazón. El resto de la gente no es hijo, por más que se digan cristianos. Esa es la diferencia. O sea, aunque las personas digan, sí, yo no le hago mal a nadie, yo soy buena persona, yo soy un buen cristiano, pero recibiste a Jesús, yo toda la vida, sí, yo siempre fui. No, a Jesús se lo recibe en un momento puntual. Es como cuando vos vas a conocer a alguien, o sea, no lo conoces de toda la vida, no naciste solamente a tu mamá, obviamente, pero cuando vos conoces a alguien, te lo presentan, te dicen que es fulano de tal, es así, es así, empezás a charlar, empezás a conocer a la persona. Recién ahí, y con Jesús es lo mismo. Podíamos haber oído acerca de la religión, pero cuando lo recibimos es cuando lo empezamos a conocer verdaderamente. Ahora, si lo recibimos, ¿no es cierto?, ya tenemos esa entrada libre a la presencia de Dios. Podemos orar, podemos pedirle lo que sea al Señor que esté dentro de su voluntad, y Él nos escucha, Él nos concede, Él nos, como decía al principio, ese amor, si bien Dios lo tiene por toda la humanidad, pero cuánto más por sus hijitos, por su amada. Su iglesia no es todo el mundo. Su iglesia está formada solamente por aquellos que recibieron a Jesús en su corazón. No se trata ni de iglesia católica ni de iglesia evangélica, de ninguna denominación. Se trata de los que han recibido a Jesús en el corazón. Esa es la iglesia de Cristo, esa es la iglesia de Dios. Tenemos infinidad de beneficios. Tenemos, por ejemplo, la protección. Dios nos guarda, es como hoy hablaba el pastor y decía, bueno, o sea, ¿de qué manera se manifiesta que Dios es omnipresente? O sea, ¿cómo pueden ustedes entender el término de que Dios es omnipresente y que está en todos lados? Obviamente. Y el saber que está en todos lados, ¿qué significa para uno? Saber que podemos andar por el lugar más oscuro que sea y Dios nos va a cuidar porque somos sus hijos. ¿Sí? O sea, el hecho de saber que hoy estoy con Dios, mañana también va a estar Él. Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa seguridad de que Él va a estar con nosotros todos los días es un privilegio que le da solamente a sus hijos. La guía del Espíritu, la provisión, tenemos tantos beneficios, pero también tenemos obligaciones. Y entre esas es el amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Sí? Es lo que dice. ¿Cuál es el mandamiento, el mayor, el más grande? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo. Y el segundo es semejante, amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, esa condición solamente la podemos cumplir los hijos de Dios, porque yo me acuerdo antes de conocer al Señor era, sí, ojo por ojo y diente por diente, eran las frases conocidas. Ojo por ojo, diente por diente, claro, vos me haces, yo te la, pues si puedo hacerte la mano. Era lo común, pero el Señor es diferente. Él nos dice, ama a tus enemigos. Difícil. Ni hablar del perdón. Ni hablar del perdón. Cuando dice, ¿cuántas veces que le preguntaron al Señor, cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7? Uy, un montón, 7. No, Jesús dijo hasta 70 veces 7, todo el tiempo. Todo el tiempo. Eso es imposible. Yo iba viendo, ¿no? Los mandatos, los mandamientos de Dios. Yo digo, Señor, esto no se puede. Humanamente es imposible. Y el Señor me dice, sí, para los hombres es imposible, pero para eso te doy el Espíritu Santo. Para eso te doy a mi Hijo. Porque Él en vos es quien lo puede
Jesús en nuestro corazón. El Espíritu Santo, que es el que nos fortalece, el que nos anima, el que nos alienta. Él es el que nos da la gracia para poder perdonar. Los dones, también los dones Dios nos da no para resaltar, no para sobresalir, no para agrandarnos, sino para servirnos, para servir a nuestro prójimo. Y por último, yo decía, con todo esto, pero ni siquiera tengo para marcar, ¿no? ¿Vieron cuando cuando Corintios, 1 Corintios 13 habla del amor? El amor es esto, el amor es esto, el amor es esto y esto, digo, de esto no tengo ni para arrancar. Bueno, con esto pasa lo mismo. Con las demandas de Dios no tenemos ni para arrancar, pero ahí viene la cuestión. Yo pensaba, digo, Señor, ¿cómo podemos hacer para cumplir con todo lo que vos nos pides? Y el Señor me llevó a pensar en Pedro. Vieron que cuando Jesús iba a ser crucificado, todos lo dejaron solo. Todos se fueron, todos se escondieron porque tenían temor y era lógico. Cuando uno sabe que su vida corre peligro, por supuesto, tendemos a buscar refugio, a escondernos, a cubrirnos, porque es natural, es algo que es el instinto de conservación, es lógico. Y Jesús le dijo a Pedro, impulsivo como era él, Señor, pero si tengo que dar la vida por vos. Y Jesús le dijo, Pedrito, esta noche antes que el gallo cante me vas a dejar, no sé si eran 2 o 3 veces. Y así fue. Y él, yo sé, o sea, uno en su, digamos, humanidad, uno quiere, pero como dice la palabra misma, ¿no? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, y eso lo tenemos que asumir. Y cuando en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 4, Jesús les dijo, no se vayan hasta que sean investidos con poder de lo alto. O sea, quédense acá, no salgan, quédense acá hasta que sean investidos con poder de lo alto. Y yo veía, fíjense en el versículo 4 del capítulo 2, dice, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Y entre ellos estaba Pedro, el que se había escondido, porque incluso dicen que hasta dijo malas palabras, o sea, el que iba a dar la vida por su Señor, cuando en un momento fue de peligro, se olvidó. Ahora, en el capítulo 2, pero versículo 13 y 14, dice, pero otros porque viene hablando de que cuando vino el Espíritu Santo, descendió sobre los que estaban reunidos, dice, fueron todos llenos del Espíritu y hablaban en otras lenguas, y algunos dice que parecían borrachos, entonces todos empezaron a decir, los que estaban afuera decían, sí, estos están ebrios, se tomaron todo el vino, como Ramona Jiménez. Y Pedro, fíjense lo que pasa acá, dice, pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo, solo están borrachos, eso es todo. O sea, porque vieron, hubo una época acá en Argentina donde se vivió esa borrachera. La gente estaba en la reunión y de pronto se empezaba a sentir olor a vino, sin que hubiera nadie tomando, obviamente, y la gente se tambaleaba, literalmente como borrachos. Nosotros lo vimos. O sea, hay personas que no eran emocionales, son personas muy serias, que de pronto uno los veía doblados como si estuvieran literalmente borrachos. Y nuestra hija Nadia,
que era chiquita en ese tiempo, le decía al papá en una reunión así que hubo en Mar del Plata, decía, dice, siento olor a vino. O sea, se sentía, no había nadie tomando, obviamente, o sea, el Espíritu Santo literalmente descendió en ese tiempo como si fuese este Pentecostés, con esa manifestación, digamos, de la borrachera. Entonces dice, fíjense en el 14, dice, entonces Pedro dio un salto adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud. Yo digo, ¿de dónde salió este Pedro? Escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen. Y empezó una lenga que yo dije, ¡wow! Pedro, ¿de dónde saliste? ¿Qué pasó con vos? Si hace unos días atrás estabas escondido como una laucha por miedo. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia estaba ahí en el versículo anterior, en el 4. Y se fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y yo dije, Señor, esa es la clave. Si uno mira humanamente las demandas de Dios, no las podemos cumplir, es imposible. Pero ahí está la clave. O sea, cuando podemos tener la experiencia de ser llenos del Espíritu, es otra cosa. O sea, nace espontáneamente. Hablaba, no sé con quién, creo que fue, que antes me gustaba salir a bailar, no era como cualquier joven, yo tendría 20 y pico de años, y me iba a bailar con una amiga, salíamos a la confitería, o sea, ningún problema, como hacía todos los jóvenes. Obviamente no iba más allá de eso, nunca. Pero sí me iba a bailar, tomaba, tampoco al extremo, pero hacía como cualquier joven. Torronté. Y de pronto cuando me encontré con el Señor, nadie me dijo, no, vos no tenés que ir a bailar o vos no tenés que... Nadie me dijo nada. Esto fue en la Iglesia Católica, obviamente, porque nadie te conoce, nadie te dice absolutamente nada. Y sin embargo el Espíritu Santo empezó como a cambiarme el gusto, por decirlo de alguna manera. O sea, de pronto ya no me interesaba ir a bailar. Ya había salido, ya había ido un montón de veces a bailar. Ya está. Lo que quería era vivir ese momento con Dios, ese encuentro con Él, el poder orar. Me acuerdo que pasaba. Una vez estuve como 2 horas dándole gracias a Dios. Increíble. Ahora creo que no pasa ni en media hora. Como 2 horas literalmente dándole gracias por las estrellas, por el cielo, por el sol, por la luna, por todo lo que se me cruzaba. Gracias por eso, Señor. ¿Y quién pudo hacerlo sino el Espíritu Santo? Por eso digo, Señor, necesitamos tu fuego. Necesitamos el fuego del Espíritu en nuestro corazón para poder hacer las cosas que a Él le agradan y para cumplir el propósito que Dios tiene con nosotros. No tenemos otra manera. Por Dios, no hay otra forma. No podemos ir solamente el domingo, cumplir la religión, vivir la religión como quien va a la misa, va, se arrodilla, se para, se levanta, se persigna según le dicen. Esa no es la vida cristiana, eso no es lo que Dios quiere de sus hijos. No es así. Pero ¿de qué manera? La única manera que tenemos para agradarle a Dios es a través del poder del Espíritu Santo. Dice, fíjense la diferencia, ¿no? En Hechos de los Apóstoles, pero el versículo 41 dice, los que creyeron lo que Pedro dijo, dice, fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3.000 personas. ¿Cómo pudo? Si yo tiemblo, las patitas me hacen y somos toda familia. Este se paró, desafió a
o anhelamos esa vida donde Dios nos llena por completo, nos hace disfrutar de su presencia. A veces tomamos el hecho de orar como, ay, Dios, no sé ni qué decirte. Porque es así. Empezamos orando, empezamos a leer el rollo de cocina con las peticiones, terminamos de leer la última petición, enrollamos el rollo y nos vamos. No es esa la manera de relacionarnos con Dios, con nuestro papá. O sea, es un diálogo, pero eso lo podemos disfrutar cuando el Espíritu está en nosotros. Yo me acuerdo cuando recién conocí al Señor, en la iglesia católica hablo, con mi amiga decíamos, queremos saber más de la Biblia. Y me acuerdo que fuimos a preguntar al cura, nos habíamos enterado que había, no sé, una iglesia, no sé en qué iglesia era, no era católica por supuesto, que estaban enseñando la Biblia, y dijimos, esta es la nuestra, vamos, le decimos al cura que queremos ir a aprender, más vale que nos dijo que no. Y es lógico, se le iba a contar o sea, íbamos a terminar conociendo la verdad. Pero esa hambre solamente Dios la pone. Esa hambre es el fruto del Espíritu. Cuando uno dice, yo no me banco a este, no me banco que me mire, no me banco que me dirija la palabra, no me lo banco. Pero el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia. Y eso solamente lo vamos a tener cuando seamos llenos. No podemos vivir la vida cristiana en nuestra carne. Es imposible. Nos damos la frente contra la pared porque no podemos. ¿Se entiende? Así que bueno, el desafío es empezar a orar y a buscar, Señor, dame hambre, Señor, yo necesito más, Señor, yo quiero vivir esa vida que vos tienes planeada para mí, esa vida abundante. A veces andamos aburridos por la vida porque no queremos o no tenemos lo que queremos, no conseguimos lo que queremos. Cuando Dios está esperando, rendite, yo te voy a dar lo que vos necesitas, lo que yo sé que es mejor para vos. Y en esa rendición, en ese, Señor, si no me das más de vos, yo me quedo acá en el suelo. Porque la única forma que tenemos de vivir la vida cristiana es